siguiente parte del tutorial consiste en unir lo que se aprendió a programar en CalcMe con una pregunta aleatoria en Wheaties Quizzes insertada en Moodle. Bien, para eso nos dirigimos a nuestro banco de preguntas, a nuestras categorías creadas previamente, y vamos a dar clic en crear una nueva pregunta. Recordemos que Wheaties es un complemento para Moodle, pero es un complemento de pago, entonces para poder usarlo debemos adquirir su licencia. Para este ejemplo vamos a crear una pregunta sencilla, una pregunta de respuesta corta. En la sección de Wheaties Quizzes seleccionamos la opción de respuesta corta. Agregar. Vamos a darle un nombre a la pregunta. En este caso se va a llamar triángulos rectángulos. Escribimos nuestro enunciado y nuestro enunciado va a decir lo siguiente. Dado el cateto, en este caso se va a llamar A, y vamos a utilizar también la inserción de ecuaciones a través de códigos LaTeX. Para esto, abríamos con backslash, paréntesis, y voy a poner que mi cateto se va a llamar A. A es igual, cierro backslash, y cierro paréntesis. A es igual, y las variables que habíamos creado en CalcMe, en el Moodle, las vamos a representar con el símbolo de numeral. Y en este caso, la variable se va a llamar cateto 1. Recordemos que una variable siempre va a estar antecedida de un símbolo de numeral. Dado el cateto A igual, y aquí se va a cargar el valor aleatorio, coma, y el cateto, vamos a insertar también B en código LaTeX. Esto va a ser B igual, backslash, cierro paréntesis. Y en este caso, tenemos al cateto 2. Dado el cateto A igual y el cateto B igual, punto y coma, calcular el valor de la hipotenusa. 2 puntos. Bien, ese va a ser mi enunciado. En la parte de abajo de respuestas, tenemos un símbolo de un engranaje. Le vamos a dar clic en este engranaje y se nos va a abrir una ventana de Wheaties Quizzes Studio. En esta sección, yo quiero que me aparezca hipotenusa igual, y aquí un espacio para insertar yo mi respuesta. Y como recordamos del tutorial anterior, la respuesta a la hipotenusa la habíamos llamado con la variable hipo. Muy bien. Luego tenemos otros parámetros que debemos configurar. En las opciones de entrada, vamos a seleccionar corregir los campos de respuestas separadamente, y todas las respuestas deben ser correctas. Esto me sirve cuando tengo uno o más respuestas que calificar. ¿Cómo queremos que se nos visualice nuestro editor de ecuaciones? Podemos seleccionar la opción de un editor de ecuaciones matemáticas en una nueva ventana, que es la que por defecto está marcada. Regresamos a las opciones de validación. Aquí nosotros podemos configurar las respuestas. ¿Cómo se va a comparar la respuesta que el estudiante ingresa versus la que nosotros hemos puesto como correcta? Si queremos ser estrictos, podemos utilizar la opción de matemáticamente igual, aceptar cualquier respuesta o una función de evaluación personalizada. Vamos a dejar la opción por defecto. Podemos manejar errores. Respuesta correcta con un margen de error. En el caso de que utilicemos decimales, si existen cifras decimales, yo puedo configurar para calificar por el número de las primeras cifras correctas o, en su defecto, con un margen de error por si el estudiante decide redondear la respuesta o trabajar con el valor que haya obtenido en sus procesos. Esto en opciones de validación. Y la tercera opción a configurar es la parte ya de la programación, que es las variables aleatorias y funciones. Damos clic aquí y se nos va a abrir ya nuestra ventana de CalcMe. Más lo que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a declarar una variable que se llama cateto 1, y cateto 1 es una variable aleatoria que va a tomar valores entre 3 y 10.
Lo mismo sucede con la variable cateto 2. Cateto 2 va a tomar el valor aleatorio entre 3 y 10. Finalmente, la hipotenusa la calculábamos como la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. En este caso, cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 más cateto 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Y esa va a ser las variables que estoy trabajando, las variables que yo he programado en el enunciado de mi pregunta. Damos clic en guardar. Asignamos una puntuación a esta respuesta. Y damos clic en guardar cambios y continuar editando. Si no existen ninguna notificaciones o errores, podemos dar clic en vista previa para ver cómo ha quedado. Esperamos a que cargue y finalmente podemos ver que, en primer lugar, lo que nosotros insertamos con código LaTeX tiene otra tipografía respecto al enunciado. Entonces, esto resalta la visualización de nuestras ecuaciones y de nuestros símbolos matemáticos. Dado el cateto A igual a 3 y el cateto B igual a 8, calcular el valor de la hipotenusa. En este caso, el resultado me queda raíz cuadrada de 73. Para poder insertar ese valor, yo tengo a mi disposición el editor de fórmulas para poder escribir esta expresión. Entonces se me despliega esta ventana, yo puedo insertar una raíz cuadrada y la respuesta era 73. Damos clic en aceptar. Se inserta mi respuesta y yo puedo comprobarla, entregar y terminar. Y la respuesta es correcta. La puntuación es de 1 sobre 1 y sí, la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 73. Muy bien, cierro la vista previa y todas las veces que yo reinicie, los valores de los catetos van a cambiar por valores aleatorios. En este caso, el cateto A vale 4, cateto B vale 8. Se habilita otra vista previa. El cateto A mide 9 y el cateto B mide 3. Con esto comprobamos la eficiencia de utilizar este tipo de herramientas, ya que con una sola pregunta, con escribir un solo enunciado, yo estoy generando diferentes pruebas con diferentes enunciados para trabajar una misma destreza con mis estudiantes. Esto ayuda a reducir los índices de copia, los índices de trampa que exista por parte de las personas que den las evaluaciones y además garantiza que el estudiante pueda realizar una y otra vez las actividades hasta reforzar, hasta complementar o hasta adquirir la destreza que se está trabajando. Otra parte importante dentro de los procesos de evaluación es la retroalimentación. Y yo también puedo trabajar con las variables de mi programa para poder resolver o para poder entregar una retroalimentación asertiva a mis estudiantes. En este caso, debajo del enunciado de la pregunta, en la retroalimentación general, vamos a escribir, ¿no? Recuerda que para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo debes aplicar el teorema de Pitágoras. Y vamos a enunciar aquí el teorema de Pitágoras a través de una ecuación en LaTeX. Sabemos que el teorema de Pitágoras es igual a la raíz cuadrada. En este caso vamos a llamarle del cateto A elevado al cuadrado. Buscamos el botón de exponente. Tenemos A, en vez de la B ponemos al cuadrado, más, nuevamente pulsamos el botón de exponente, siempre guiándonos en la ventana de la parte derecha que me muestra cómo va a quedar nuestra ecuación, y en este caso la base es B, todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, y esto se llama hipotenusa. Llamémosle C. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que representan los catetos de mi triángulo. Copiamos este código. Si ya estamos satisfechos con la forma en la que se visualiza a la derecha, copiamos el código, regresamos a nuestra pregunta, abrimos el espacio para insertar una ecuación en LaTeX, backslash paréntesis, pegamos el código, nuevamente backslash y cerramos paréntesis. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Luego, yo puedo poner los valores de mis catetos y decir, nuevamente con un formato de una ecuación en LaTeX, abro backslash, abro paréntesis, yo quiero mostrar el valor de A elevado al cuadrado. Entonces, me dirijo nuevamente a mi editor de ecuaciones,
busco la forma de exponente y a elevado al cuadrado. Copio este código, regreso a mi página de Moodle, backslash y cierro paréntesis. Puedo adicionar aquí un igual para que todo se visualice en LaTeX. Y esto es igual. Voy a crear aquí una nueva variable. Voy a llamarle A2. A2 va a representar el cuadrado de mi cateto. Esto me sirve para el cálculo del cateto 2. Solamente que el cateto 2 se llama ahora B elevado al cuadrado. Y voy a utilizar otra variable que se llama B2. Finalmente, con esto voy a calcular la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a... Vamos a colocar la variable hipo que guardaba el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a hipo. Bien, nos falta programar las variables A2 y B2. Para eso, regresamos a nuestro editor de Wiris, nos dirigimos a la opción de variables aleatorias y funciones, y en el cuadro de edición de algoritmo vamos a crear nuestras variables A2 y B2. A2 va a representar el cuadrado del cateto 1, entonces A2 es igual al cateto 1 elevado al cuadrado, y B2 es igual al cateto 2 elevado al cuadrado. Recordemos que A2 y B2 me van a servir, son variables que me van a servir para el proceso de retroalimentación. Guardamos y listo. Ya están programadas las variables A2 y B2 que me van a servir para la retroalimentación. Y ya en el cuestionario, esta es la forma en la que el estudiante va a visualizar la pregunta. Dado el cateto A, en este caso, me tocó el valor aleatorio 9 y el cateto B igual a 7, calcular el valor de la hipotenusa. Pues bueno, yo me he equivocado a propósito, he puesto que la hipotenusa es igual a 5, la respuesta es incorrecta, marco 0/1, y la retroalimentación es la siguiente, y esto es lo interesante, y la ventaja de utilizar esta herramienta. Recuerda que para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo debes aplicar el teorema de Pitágoras. Aparece mi fórmula insertada en LaTeX, miren la calidad con la que se ve esta expresión, me da los valores que yo los había programado. A al cuadrado es igual a la variable que le habíamos puesto, que ya se calcula automáticamente. Si A es 9, A al cuadrado es 81, B al cuadrado, si B es 7, B al cuadrado es 49. 81 más 49 es igual a 130, por lo tanto la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 130. Y esa es la respuesta que debe haber insertado yo. Por lo tanto, la retroalimentación se vuelve más personal, la retroalimentación se vuelve específica para el ejercicio que le haya tocado a nuestro estudiante. Si creamos múltiples intentos, con esta retroalimentación el estudiante ya va a saber en dónde se equivocó, va a saber cuál es el proceso que debió haber seguido, y en la siguiente ocasión, pues tengamos la certeza de que el conocimiento va a afianzarse, la forma de resolver los ejercicios van a ser mejores, y esto, sin lugar a duda, apoya el crecimiento académico del estudiante.